Porque dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y estaba bien contenta porque me habían dado palabra en la noche. Cuando en la mañana me entra una llamada, ya como mediodía. Y es una mujer para pedirme un teléfono y yo se lo paso de otra persona. Y el enemigo usa su boca para traer palabras para que yo me desanime. Pero yo no me desanimo porque el diablo se equivocó, a mí no me va a desanimar. Yo sigo adelante porque yo sé quién me puso aquí. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién me llamó. Y lo primero que me dijo, me lo han dicho ya como unas 6 personas en mi cara. O sea que ya el Señor me ungió con aceite para que se me resbale lo que me dicen. Pero dice, yo no voy a tu iglesia porque a mí no me gusta que prediquen las mujeres. Y le digo, bueno, pues la palabra dice que en los últimos tiempos hasta los niños y los ancianos va a derramar su Santo Espíritu para que hablen la palabra. La palabra es la palabra, venga de hombre, venga de mujer, venga de niño, la palabra es la palabra. Amén. Y pues como dice la palabra de Dios, por 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 que se molesten, no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Y anoche nos estábamos gozando en la palabra que decíamos que tenemos que perdonar. Y había una persona ahí que el Señor le dijo que tienes que ir a pedir perdón a alguien para reconciliarte con Él, porque si te reconcilias con Él, dice el Señor, que Él va a recibir palabra y se va a entregar al Señor por esa palabra, ¿verdad? A veces tenemos cosas que no queremos, discusiones que quedaron o peleitos o problemas que el Señor nos recuerda. Tienes que hacer esto y esto. Antes de que yo use tu vida vas a hacer esto. Vas a pedir perdón. Y a Él le mandó decir que fuera a reconciliarse. Amén. Porque el Señor nos da palabra también ahí. Por eso en esta tarde, porque estoy bien contenta por la palabra de anoche, yo le quiero cantar al Señor el alfarero. El alfarero, amén. Si lo pueden poner para la honra y gloria del Señor. Te adoramos, Jesús. Alábele. Si puede, cántelo ahí donde está. Que esta es la palabra del Señor. El alfarero. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Te adoramos, Jesús. Eso es lo más difícil, perdonar. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has perdonado y has echado nuestros pecados a lo profundo de la mar.
Poderoso Dios. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Te adoramos, Jesús. Aleluya por este canto hermoso para el Señor Jesús. Ahora vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy que nos trae nuestro hermano y profeta Joel. Amén. Poderoso Dios. Is it on? No, hala. Can you try to fix it? It's not charged. Amen. Amen. Testing. Amén. Amén. ¿Cómo están todos el día de hoy? Bendecidos. Mucha adoración hay hoy, pero en el cielo hay más. Amén. En el cielo hay más. Hoy el Señor quiere que hable de un encuentro con Dios. Amén. ¿Quién conoce de eso? ¿Qué es un encuentro con Dios? Amén. Una cita con Dios, con el público de Él. Un encuentro con Dios. Amén. Amén. Me pueden acompañar en Hechos capítulo 9, ¿no? Hechos capítulo 9. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Amén. Y aquí vamos a ver un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Amén. De muchos de la Biblia, él fue uno que más me impacta a mí. Amén. Sí puedes checar si está cargando ya. El otro enchufe, por favor. Amén. El enemigo se quiere meter, pero el Señor me dijo que cantara hoy. Amén. Y vamos a cantar hoy, ¿no? Amén. Encuentro con Dios. El Señor me mostraba de que yo entraba con un tema que se llama Encuentro con Dios. Amén. Y es lo que vamos a hablar hoy. El Señor quiere que muchos tengan un encuentro con Él. Amén. Así como Moisés, así como Saulo, así como Natanael. Amén. Muchos en la Biblia. Amén. Jeremías, Samuel. Un encuentro con Dios.
Y sabemos que cuando hay un encuentro con Dios, ya nada es igual. Amén. Amén. Nada puede ser igual. Amén. Porque si Dios se encuentra contigo y no hay un cambio, ¿para qué te necesita? Amén. Entonces, un encuentro con Dios te tiene que cambiar. Amén. Amén. Y conocemos a Saulo, a Pablo, amén, antes Saulo, que la Biblia dice que todos teníamos un nombre antes de convertirnos, ¿verdad? Pero Él te cambia el nombre. Y pues a Saulo se lo dio a Pablo, perdón. Y sabemos que Saulo perseguía mucho a los cristianos. Amén. 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 Era una amenaza. Porque si el gobierno no lo hacía, lo iba a hacer Saulo. Si el gobierno no perseguía a los cristianos, lo iba a hacer Saulo. ¿Pero por qué? Porque él amaba tanto al Señor que todavía no se le ha sido revelado la verdad. Entonces, para su mente, él estaba en la verdad. Se había levantado una herejía contra Jehová. Amén. Pero no fue hasta que tuvo un encuentro con Jesús que toda su mente cambió en un instante. Amén. Amén. Y es lo que vamos a leer aquí en Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Dice la Biblia, ¿se pueden sentar? Dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos a los 12 discípulos sentados alrededor de la mesa, la Santa Cena, ¿no? Y vemos que había 12, incluyendo a Judas. Y el Señor iba por cada uno diciendo, ellos le decían: Señor, ¿soy yo? Por ejemplo, Pedro dijo: Señor, ¿soy yo el que te voy a entregar? Y luego Marcos decía: ¿soy yo el que te voy a entregar? Y luego los demás decían: Señor, ¿soy yo los que te van a entregar? Amén. Amén. Y vemos que Judas fue el único que dijo: Maestro, ¿soy yo? Amén. Amén. Judas fue el único en esa mesa que dijo: Maestro, Maestro, ¿soy yo? Y dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y vemos que en esa mesa nomás él dijo: Maestro. Entonces yo les digo a ustedes, ¿quién ve a Jesús como Maestro y no como tu Señor? Amén. Porque el Señor, cuando Cristo es tu Señor, cambia muchas cosas. Cambia tu forma de hablar, tu forma de vestir, lo voy a decir, amén. Cambia tu forma de caminar, amén. Todo eso, cuando tú tienes a Cristo, tiene que cambiar. Y si no cambió, ¿cómo te puedes llamar hijo? Amén. Si no obedecemos. Amén. Y vemos que Saulo
vemos que Saulo en un momento cayó al piso por un rayo que veo, el resplandor, amén. Dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Amén. Pero yo estaba meditando en esta palabra y lo dejó ciego el Señor. Amén. Pero ayunó 3 días Saulo y Dios le abrió los ojos espirituales. Y luego le abrió los ojos naturales. Amén. Porque él tuvo un encuentro con Dios, pero su transformación fue instantánea. Amén. Y cuando tienes un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio. Como yo me acuerdo que a mí, yo tuve un encuentro con Dios y no sé por qué de un día a otro ya no anhelaba hacer las cosas de antes. Amén. Y yo veo mucha gente batallando con muchas cosas. Y ahí es cuando digo yo, el encuentro con Dios. Porque otra cosa es que te hable un profeta. Amén. Porque no sé si han escuchado, pero cuando un profeta te habla, hay veces que no se cumplen las cosas, pero si han escuchado, han dicho que es conforme a tu caminar también. Si no se cumplió es porque no caminaste en la palabra que te dieron. Amén. Pero un encuentro con Dios, vemos ahí la transformación de Saulo. Pero ese amor que tenía al judaísmo lo transformó Cristo al amor a ser cristiano y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese Saulo que perseguía a la iglesia ahora iba contra las doctrinas falsas. Amén. Entonces, cuando Dios te encuentras por un propósito, cuando hay un encuentro con Dios es por un propósito. Amén. El versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima porque recobra la vista. Hay mucha gente que ora tanto y nunca ha llegado a ese punto de visiones, amén, de evidencia. Hay gente que necesita un encuentro con Dios, amén. Y eso es algo que yo oro para muchos, para todos, el encuentro con el Señor. Porque no puedes ser igual, no puedes. Cuando tienes un encuentro con Dios, no anhelas las cosas de aquí, se te hace todo pasajero. Algo que yo meditaba, como a mí me gusta escudriñar el Apocalipsis, y dice la Biblia que vamos a reinar 1000 años en el milenio. Y normalmente la persona en esta vida no pasa los 80. Y en estos tiempos no pasa ni los 60, ni los 23. Amén. Y yo me pongo a meditar, yo me pongo a pensar, una vida de 80 años, ¿prefieres esto a más de 1010 años? Pues la tribulación son 7, amén. Pero más de 1000 años de vida con Cristo. 80 años haciendo tu vida aquí, cuando todo se va a borrar para estar con Cristo, es 1000 años. Amén. Amén. Tratando de hacer una vida para que solo en un poco de tiempo se acabe y tal vez no llegues al milenio. Amén. Es triste, porque lo que Cristo anhela es reinar con nosotros. Amén. 1000 años en el milenio a 80 años de aquí. Amén.
porque es algo triste, pero espero que eso los ponga a meditar. Amén. Son 1000 años comparados a 80 años de vida aquí. 1000 años con seguridad y aquí ni seguridad. Amén. Pero cuando tenemos un encuentro con Dios, tiene que haber un cambio. Amén. Amén. El Señor también me mostraba me mostraba que yo caminaba en una calle y yo ya había visto que estaba sucia, desordenada, vacía, no había nadie de gente, ni en la iglesia. Amén. Pero mientras yo caminaba, la gente decía, viene el gobierno y limpiaba. Amén. Gobierno es Dios. La gente decía, viene el gobierno, hay que limpiar. Y así hay mucha gente que nomás viene Dios y se tratan a limpiar para que no le revele nada. Eso Juan el Bautista les decía, hipócritas. Amén. Pero como Dios muestra antes para que tú sepas que vas a llegar a una iglesia limpia, pero está desordenada. O como dice Apocalipsis, vacía. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis que los llama miserables, desnudos, perros, ciegos. Amén. Porque piensan que pueden esconder todo, pero Dios revela antes. Amén. Amén. Pero también está ese lado, pero también me mostraba una serpiente. Y una serpiente que, pues uno la ve como una serpiente, pero luego miraba que yo la mataba. Amén. Y luego oramos y dijo el Señor que era veneno, pero el que se apodera de la lengua. Amén. El veneno que se apodera de la lengua en Santiago 3. Y uno se pone a meditar, entonces te está controlando una serpiente para criticar, murmurar, para estar hablando, para decir de más. Amén. Cuando Jesús dijo que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Amén. Entonces, son muchas cosas que el Señor mostraba. Pero cuando hay un encuentro con Dios, eso no está ahí. Cuando hay un encuentro con Dios, siendo honesto, uno más está callado, observando, escuchando. Amén. Alguien te critica, no, pues es el demonio que está en ellos. Amén. Eso es lo que habla Efesios 6. Amén. Entonces, debemos escudriñarnos. Amén. Porque no es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista que hace la obra, es Jesús. Amén. Amén. Y cuando tu fe está en Jesús, hay una transformación como Saulo. Amén. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Amén. Es Génesis, Éxodo. Capítulo 3. Y aquí vemos el llamamiento de Moisés. Amén. ¿Quién conoce ese llamamiento de Moisés? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Yo leí algo de que en esos lugares es normal que se queme una zarza por el calor, pero no es normal que no se consuma, que no se esté quemando. Amén.
Y yo pongo el ejemplo como los que estaban en el horno de fuego, que es Ananías, Azanías, Misael. Amén. Y siempre lo digo, no digo esos nombres porque esos nombres son Sadrach, Mesach, Abednego. No me gustan a mí porque son nombres de dioses babilónicos y por eso no los uso. Amén. Pero Ananías, Azanías, Misael son sus nombres de Judea. Amén. Amén. Pero ahí vemos que eso es algo de parte extrema mía. Amén. Pero cada quien, ¿no? Pero Moisés vio la zarza que no se consumía. Amén. Y dice el versículo 3: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, algo que quería traer aquí, amén. Primera, Moisés ve una visión en el desierto. Una visión es de que Dios te abre los ojos. Amén. Una visión. Y cuando vemos en el versículo 3, dijo Moisés en él: yo iré a ver esta grande visión que veo. ¿Por qué la zarza no se consume? En otras palabras, de ahí donde está la cámara estaba la zarza, pero todavía no caminaba él hacia la zarza. Amén. Entonces, viendo él que estaba la zarza quemándose o que no se consumía, amén, no fue hasta que él caminó que Dios le dijo: para. Porque dice el versículo 4, amén, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios. Si Moisés no hubiera caminado hacia la zarza, no le hubiera hablado. Amén. Y así somos muchos de nosotros, que Dios te quiere dar el encuentro y te pone señales, pero si tú no caminas hacia la señal, no te va a hablar. Amén. Amén. Ahí vemos que Dios te pone señales, te pone personas, te pone algo. Amén. Pero no es hasta que tú caminas hacia lo que Él te puso cuando ya te habla. Es, por ejemplo, si viene un profeta a profetizar y dice: vas a encontrarte con Dios en el lugar secreto, pero no estás yendo al lugar secreto, entonces no se va a cumplir. Amén. Él te puso la señal, pero por causa de que no ibas ahí, esa señal ya se pasó. Son como tesoros perdidos. Como Dios te quiere dar dones, pero uno se los pierde por causa de cómo es uno. Amén. Entonces Dios da señales y uno debe de discernirlas. Amén. Y como dice Pablo, lo espiritual se discierne espiritualmente. Amén. Y tenemos que andar en el espíritu. En el espíritu quiere decir en adoración, en búsqueda de la palabra y en oración. Amén. Amén. Pero si Moisés no iba, entonces Dios no le iba a hablar. Y no iba a haber salvación para Israel por causa de un error de él. Entonces ahí vemos que Dios tiene planes con nosotros. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo voy a ir a las naciones porque voy a ganar muchas almas, pero no me preparo, todas esas almas van a caer sobre mí por no prepararme. Así como Moisés, si él nos hubiera acercado, todas esas almas de Israel iba a tardar más o no se las iba a llevar al cruzar el mar. Amén. Entonces debemos de reaccionar y poner acción en cosas que Dios nos da. Por ejemplo, si Dios te dice no, es un no. Si Dios te dice sí, es un sí. Si te dice ve allá, ve allá. Amén. Pero en estos tiempos falta obedecer a Dios. Que todos quieren andar en sus pasiones y deseos, cuando la Biblia condena eso. Dice: crucifícate diario. Amén. Crucifica tu carne, amén, con tus pasiones y deseos. Andar en el Espíritu. Amén.
No andéis conforme a las obras de la carne. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Amén. Y el que no está haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo te llamas hijo? Mas Cristo dice, ama a tus enemigos. Claro que Dios te ama, pero yo quiero que me ame como hijo, amigo y no como enemigo. ¿Amén? Porque el amor está ahí. Y otra vez digo, el milenio es algo que vamos a experimentar de 1000 años. Amén. Amén. Pero un día vamos a dar algo, a profundizarnos en él. Amén. Amén. Pero hay ciertos encuentros con Dios que uno se pierde por causa de ignorar cosas que Dios te pone. Amén. Yo he escuchado de personas que andan compartiendo comida a la gente que vive en la calle, los hombres, y se encuentran con un ángel que les profetiza. Amén. Algo que meditábamos yo y un profeta, preguntábamos, ¿qué hubiera pasado si Juan no anduviera en el Espíritu en Isla de Patmos? No iba a haber dirección para la iglesia. Amén. Entonces hay cosas que uno debe de reaccionar, poner acción en ciertas cosas que vemos en el mundo. Amén. Y otra vez digo, cuando te encuentras con Dios, nada es igual. Hay un cambio. Ya no es igual, ya no puedes andar en las cosas de este mundo. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios se guarda de muchas cosas. Dios lo guarda de persecuciones, de esto, te dice ve para allá que te están siguiendo. Vemos el ejemplo de David. David ya lo iba a matar Saúl en un lugar que se llamaba Raquel, algo así. Amén. Pero por causa de que él sabía escuchar a Dios, en un momento le dijo, vete que viene Saúl. Amén. ¿Y quién viene de David? Jesús. Amén. Parece que 14 generaciones para abajo. Amén. Amén. Pero uno debe de reaccionar porque cosas que hacemos ahorita te afecta a las generaciones que vienen. Como a los hijos y así, son maldiciones. Amén. Por ejemplo, algo que hizo Salomón por irse contra otros dioses le afectó el reino a su hijo. Amén. Amén. Entonces hay muchas cosas que uno se pierde, amén. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, ya nada es igual. Amén. 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 Yo soy fiel creyente de que, lo voy a decir, que Dios guarda del ICE también. Amén. Dios guarda de esas cosas también. Pero debemos de andar en el Espíritu porque uno puede interceder, pero está la acción de uno. La acción de uno, ¿no? Como anoche Dios me mostraba que llegaban en casas preguntando por nombres específicos y lo único que yo contestaba era no estoy seguro. Creo yo que es lo mejor que uno puede contestar. Cuando te digan, ¿conoces a esa persona? No estoy seguro. No sé. Amén. Pero son cosas que pasan, amén, que uno debe estar orando. Uno debe andar en el Espíritu, porque también Él te quita el temor. Y un encuentro con Dios ya nada puede ser igual. Escudriñense la boca, escudriñense el corazón, la mente, amén. Saquen todo, como dijo el alfarero, perdonen. Yo escuché a una hermana, en un testimonio, de que Dios la mandó al infierno 70 años en tiempo físico, porque el tiempo de allá es diferente, por no perdonar. Amén. Y otra vez digo, son 80 años aquí, nomás guarda tu camino.
para que tengas 1000 años allá y aparte la eternidad. Amén. Amén. O sea, son muchas cosas, pero sé que podemos hacerlas, amén. Entonces, lo que el Señor quería hablarles hoy era que tengan un encuentro con Dios, anhelen ese encuentro. Amén. Porque si están batallando ahorita, cuando tengan ese encuentro ya no van a batallar. Amén. Y otra vez digo, la palabra ya la dimos, amén. Pero falta poner acción en esa palabra, amén. Y es tener un encuentro con Dios. Cambio. Un cambio. Que siendo honesto le vamos a guardar de dolores de cabezas a los pastores. Si uno se pone en cuentas con Dios. Amén. Me incluyo a mí porque hay cosas que uno tiene que pasar, ¿verdad? Pero uno reacciona y te apartas de eso. El que es hijo de Dios no practica el pecado, más el que es hijo del diablo, amén, practica el pecado. Y el que practica el pecado, Dios no está en él porque Dios no puede pecar. Amén. Y Jesús mismo dijo, hijos del diablo. Pero Jesús también dijo en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. Amén. Mas hay de aquel de que viene el tropiezo. Amén. Entonces debemos de meditar en cosas así. La palabra te santifica. Amén. Dice, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y la única palabra que os ha hablado está en la palabra de Dios en la Biblia. Amén. Amén. Entonces, el que le falta santificación no lee la Biblia. Amén. Y el que no carga la presencia le falta adoración. Amén. Y el que no tiene adoración le falta también oración. Y eso es el tabernáculo. Amén. Está el pan, está el candelero, está... Amén, está el lugar secreto. Pero tenemos que anhelar ese encuentro con Dios. Amén. Apartarnos de todo mal, amén. Porque hay cosas que yo sé que hay trabajos que no podemos evitar, pero tápate los oídos, no contestes, habla con Dios. Amén. Cada quien batalla con ciertas cosas, amén. Pero somos un solo cuerpo, amén. Y debemos de andar todos unidos, amén. Pero esa es la palabra que el Señor quiere dar, un encuentro con Dios, amén. Un encuentro con Dios. Pero antes de terminar, quería que adoremos juntos al Señor, amén. Ya para terminar, amén. Si están dispuestos a hacer eso, Amén. amén. Que es para el Señor, todo para la gloria y honra de Dios, amén. O sea, a ver, primero vamos a ver si cargo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Se escucha? Sí. Amén. El Señor quiere que cantemos unas alabanzas, amén. Amén.